para poder compartir nuestros proyectos y para poder difundir lo que hacemos dentro del departamento. Entonces, muchas gracias también por eso. Como ya lo dijo Ana, mi presentación el día de hoy va a ser cómo nosotros estamos aplicando la inteligencia artificial en problemas médicos. Entonces, para iniciar, digamos que no tengo que introducir mucho sobre la Universidad de los Andes, pero sí quisiera agregar algunos datos que tal vez no sean de conocimiento común. El primer punto que quiero tocar es con respecto a los estudiantes. Entonces, más o menos, en toda la universidad hay 15.000 estudiantes de pregrado, 5.000 estudiantes de posgrado, y la mayoría de los profesores tienen un altísimo nivel académico, por lo tanto, la universidad se ha rankeado dentro de los primeros puestos en diferentes rankings internacionales, tanto para universidades de acá de Colombia como universidades de Latinoamérica y ahora en universidades a nivel mundial. Concretamente en la Facultad de Ingeniería hay 8 programas acreditados, con la acreditación AED, que es una de las acreditaciones más reconocidas a nivel internacional. Bueno, hace algunos meses no contábamos con un centro de investigación en inteligencia artificial, sin embargo ya inauguramos Sinfonía, que es el Centro para Investigación y Formación en Inteligencia Artificial, el primer centro académico en inteligencia artificial de Latinoamérica. Y bueno, nosotros tenemos 3 pilares sobre los cuales basamos nuestra misión, ¿no? Y digo nosotros porque Sinfonía está muy cerca de mi corazón y casi que hace un año que empezamos a soñar con este centro, pues empezamos a trabajar muy duro para que un año después ya pudiéramos ver los primeros frutos, que son algunos de los proyectos que quiero mostrarles hoy. Entonces, estos tres pilares sobre los que nosotros basamos toda nuestra investigación es la excelencia académica, la investigación responsable y los principios éticos en proyectos de inteligencia artificial. Todo esto con el fin de transformar el mundo con la inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Bueno, entonces, hablando un poquito sobre la estructura de Sinfonía, para los que no conocían este centro, el director es el profesor Pablo Arbeláez, que tengo el orgullo de decir que también es mi asesor y mi mentor. También hay algunos profesores afiliados que hacen parte de otras facultades de la Universidad de los Andes. Hay también unos investigadores afiliados que son de universidades de fuera de Colombia, y también hay uno que otro profesor de otra universidad acá también en Colombia. Hay diferentes investigadores que son los estudiantes, entonces hay de diferentes niveles como de doctorado, de maestría y algunos de pregrado. Entonces la invitación es que hablen con sus profesores si están desarrollando algún proyecto en inteligencia artificial y puedan involucrarse también al centro, porque hay varios beneficios para los estudiantes que están en el centro. Entonces, hablando un poquito sobre la investigación responsable, que es uno de nuestros pilares, que ya lo toqué antes, nosotros tenemos 3 líneas de investigación fuertes. La primera es salud global. Acá entonces quiero hacer énfasis porque 3 de los proyectos de los que voy a hablar están justamente acá en esta diapositiva. Hemos logrado colaboraciones con diferentes instituciones, con diferentes investigadores, y a lo largo de la presentación voy a ir mostrándoles cuáles han sido nuestras colaboraciones, porque claramente nosotros no hemos hecho nuestros proyectos solos, ¿no? Otra línea de investigación que tenemos que es bastante fuerte también en Sinfonía es la visión por computador. Entonces, lo que hacemos en esta línea de investigación es analizar los problemas no exclusivamente en el ámbito médico, sino que vamos un poquito más hacia la parte global y hacemos análisis con imágenes naturales, como las que ven acá. Y para finalizar, la parte de sostenibilidad, tenemos también, digamos que nuestra línea de investigación o nuestra camino de investigación, que es relacional con la industria. Entonces acá hay sublíneas o subáreas en las que también hemos estado trabajando,
y en las que también hemos forjado colaboraciones bastante importantes pues, para que Sinfonía sea una realidad el día de hoy. Entonces voy a empezar con el primer proyecto del que quiero hablarles. Este proyecto es detección de nódulos pulmonares y predicción de malignidad usando redes neuronales multimodales. Entonces, este proyecto es financiado parcialmente por los Google Latin American Research Awards. Ahorita ganamos otro premio más de Long Ambition junto con AstraZeneca, que son nuestros socios. Y además tenemos colaboración con múltiples instituciones médicas acá en Colombia. La idea es también ampliar este proyecto y esta iniciativa a toda Latinoamérica. Entonces, voy a contarles un poquitico sobre el problema, ¿no? Entonces, el cáncer del pulmón, de pulmón es uno de los cánceres más comunes, es el segundo más común, y cada año se reportan más o menos 2 millones de casos nuevos, y además casi que 2 millones de personas mueren a causa de este cáncer. Es la causa principal de muerte por cáncer, representando el 18.4% de las muertes totales por cáncer. Y lo que ocurre es que diagnosticar este cáncer es bastante complicado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que los especialistas se dan cuenta que la persona tiene cáncer, ya está muy avanzado el cáncer y casi que el procedimiento que se hace de ahí en adelante es mitigar el dolor a la muerte, casi porque no hay mucho más que se pueda hacer. Entonces, ¿qué pasa? Como el cáncer se diagnostica en una etapa muy avanzada, la tasa de supervivencia de este cáncer es muy baja, casi que es el 5%, en el momento en el que se está diagnosticando el cáncer en este momento. Sin embargo, ¿qué pasa? Si vemos este pequeño gráfico, en caso de que logremos diagnosticar el cáncer en la etapa 1, la tasa de supervivencia es del 76%. ¿Qué quiere decir? Que con un diagnóstico temprano de este cáncer, pues podemos salvarle la vida a un montón más de gente, ¿no? Entonces, en la literatura se reportan un montón de esfuerzos que mejoran el diagnóstico automático del cáncer. Sin embargo, la mayoría, o casi que todos, hasta el momento han reportado sus resultados únicamente usando datos visuales, es decir, las imágenes, bien sea radiografías o resonancias, siempre se reporta resultados en datos visuales. Pero en la práctica clínica, lo que el especialista hace es no solamente ver la imagen Te lo para pones dar... aquí en el brasier. ¿Aló? David, Perdón. creo que tienes el micrófono abierto, listo. Voy a volver a repetir esta última parte porque me perdí. Entonces, en la práctica clínica, lo que los especialistas hacen es que no solo tienen en cuenta las imágenes para dar un diagnóstico al paciente, sino que además también tienen en cuenta tanto el contexto del paciente como la historia clínica del paciente, ¿no? Pues porque todo eso es información a poder dar un diagnóstico, digamos que sea acertado, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en este proyecto con el ánimo justamente de poder usar información más allá de las imágenes, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue juntar esfuerzos. En este caso, iniciamos únicamente con la Fundación Santa Fe de Bogotá y recogimos una base de datos junto con los reportes clínicos para poder sacar la primera base de datos y hacer screening de este cáncer. Entonces, este año, en octubre, publicamos en MICAI nuestro primer acercamiento a este problema. Publicamos Lucas, que es una base de datos de 830 pacientes recolectados simulando el escenario de la vida real, como así. Quiere decir que de estos 830 pacientes, el 8.7% de pacientes son diagnosticados con cáncer de pulmón. Esto quiere decir que los positivos en esta base de datos son muy poquitos, pero en la vida real eso es lo que vamos a encontrar. Como les contaba, tenemos tanto las imágenes de tomografía como
los reportes clínicos, ¿cierto? Entonces, con estos reportes clínicos nosotros hicimos un estudio súper exhaustivo y sacamos unos biomarcadores que son indicadores de si hay cáncer o no. Y también hay otros biomarcadores como por ejemplo de la historia clínica o de el análisis visual que hicimos. En la actualidad estamos ampliando esta colaboración para que la base de datos no sea solamente 830 pacientes, sino que pues, podamos tener datos de diferentes instituciones. La segunda parte entonces consistió en realizar un método que usara estos datos, ¿no? Entonces, nuestra línea de base consistía en un método que usara, bueno, primero información visual con las imágenes y segundo información de los biomarcadores, digamos, por el lado de procesamiento de este tipo de información. Entonces, eso fue lo que hicimos. Hicimos un método que únicamente usaba las imágenes y al final entregábamos una predicción, a ver si el método era capaz o no de decir si había cáncer únicamente a partir de las imágenes, luego únicamente a partir de los biomarcadores. Y al final, entonces, pues hicimos un acercamiento usando los dos tipos de modalidades para que este ensayo fuera multimodal. Nuestros resultados, entonces, demostraron que hay una mejoría cuando usamos tanto las imágenes como la información de los reportes. Entonces, cada columna representa un experimento diferente y la última columna demuestra el resultado que obtuvimos al combinar los dos tipos de información. En esta métrica que estamos reportando en cada fila, entre más alto, pues es mejor. También hicimos un análisis estadístico para demostrar justamente eso, ¿no? Que cuando combinamos la información de ambas modalidades, pues vamos a obtener mejores resultados. Entonces, por todo lado demostramos que la información multimodal, es decir, cómo los doctores usan la información para hacer el diagnóstico, pues tiene sentido. Al final, entonces, nuestras contribuciones van a ser las siguientes. Primero, vamos a realizar el primer estudio real de cáncer de pulmón en Latinoamérica con datos de la región. Además, vamos a entregarle a la comunidad la primera base de datos que contenga la información de las imágenes junto con la información de las historias clínicas. Y vamos a desarrollar una colaboración multidisciplinar justamente pues para validar nuestros algoritmos, ¿no? Nosotros somos ingenieros biomédicos, pero pues necesitamos la ayuda de los médicos, de los radiólogos y de otras personas que contribuyan a validar nuestro método. Entonces, acá están los datos de la autora principal de este paper, está la página web de nuestro proyecto, por si acaso quieren hacer screenshot o tomar, apuntar los datos. Entonces, bajar por un segundo esta diapositiva, por si quieren tener más información. Listo. Este entonces fue el primer proyecto. El segundo proyecto es la detección de cardiopatías congénitas usando Machine Learning. Acá, como pueden darse cuenta, hay un montón de gente como autora y la razón principal es porque este proyecto hace parte del Programa Nacional Delfos. El Programa Nacional Delfos es un programa que pretende hacer el estudio de cardiopatías congénitas, que es una de las enfermedades que casi no se estudia, porque la tasa de positivos para este tipo de enfermedad pues no es muy alta. Entonces, este proyecto es financiado por el Ministerio de Ciencias y, como les contaba, es un programa. Entonces, hay 5 proyectos dentro de este programa. Nosotros hacemos parte de uno de esos proyectos y voy a contarles un poquitico más entonces de qué se trata las cardiopatías congénitas. Este programa es liderado por el doctor Juan Carlos Briceño y en especial nuestro proyecto es liderado por el profesor Pablo Arbeláez. Listo, entonces las cardiopatías congénitas son, bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero son malformaciones en el corazón que pueden reflejarse en cambios en la funcionalidad o forma del corazón y pues se desarrollan en la etapa de
el embarazo. Las cardiopatías congénitas son la mayor causa de muerte que está relacionada con defectos. Entonces, las estadísticas dicen que 1 en 4 bebés que nace con alguna de estas cardiopatías, nace casi que con la necesidad de que se realice una cirugía en el primer año de vida. Entonces, cuando estas cardiopatías se han detectado en un momento indicado, en el que la mamá todavía puede tomar decisiones sobre el parto, por ejemplo, puede hacerse la planeación de el parto, y luego de esto, entonces, pues digamos que hay un plan específico para cada una de las mamás, de los bebés, y se aumenta un montón la calidad de vida de los niños también. Entonces, estas cardiopatías normalmente deberían detectarse en las ecografías que se les realiza de rutina a las mamás. Sin embargo, hay muchos factores que afectan la detección de estas cardiopatías. Por ejemplo, la experiencia del especialista que esté realizando el examen. Entonces, a raíz de este problema, Delfos nace como una solución integral justamente para el tratamiento de cardiopatías congénitas, y no únicamente vamos a desarrollar este programa acá en Bogotá, sino que también tenemos alianza con diferentes instituciones, pues, para que sea un programa nacional, para impulsar el estudio en esta área. Entonces, las 3 etapas principales de este proyecto son el entrenamiento médico, la detección automática con inteligencia artificial y el seguimiento de los pacientes, pues justamente para ver el impacto que ha tenido nuestro trabajo en cada una de las vidas que estamos salvando. Sin embargo, pues nosotros en Sinfonía únicamente nos especificamos en el desarrollo de herramientas automáticas basadas en inteligencia artificial, pero aún así tenemos conexión con el resto de proyectos que hacen todo el programa. Entonces, este programa empezó hace poquito y nosotros entonces empezamos a plantearnos la metodología con la cual vamos a desarrollar nuestro proyecto. Primero, entonces, teníamos que hacer un estudio de las imágenes de ultrasonido, porque, como les dije, la calidad de las imágenes y digamos que la calidad del diagnóstico se ve afectada por un montón de variables externas de las que muchas veces no se tiene control. Entonces, nuestro primer trabajo fue UltraGAN. Este trabajo también lo publicamos en MICAI, uno de los workshops de MICAI de este año, en octubre. Este trabajo fue en colaboración con el doctor Andrés Romero de la Universidad de ETH en Zúrich, Suiza. Y hablando entonces del contexto de las imágenes de ultrasonido, estas imágenes se usan bastante en la práctica clínica porque son imágenes que capturan las estructuras en tiempo real. Y eso es buenísimo porque son de bajo costo y además son no invasivas. Sin embargo, pues la calidad de estas imágenes varía mucho por diferentes factores externos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando los médicos están haciendo el análisis del corazón por medio de las ecografías, ellos tienen que hacer la identificación de las 4 cavidades del corazón y tienen que ser súper precisos con esto, porque si no se hace de esta manera, casi que la vida del bebé corre peligro si el médico no es capaz de hacer este análisis completo. Sin embargo, si por alguna razón el sonógrafo tiene una baja calidad o las imágenes resultan con baja calidad, pues es muy difícil poder hacer una división metódica y correcta de las cavidades. Y además la interpretabilidad de las imágenes de ultrasonido pues se ve súper afectada por esto mismo. Entonces acá tengo un ejemplo para que más o menos visualicen cómo es que es la situación real. A la izquierda tenemos una imagen de alta calidad, a la derecha tenemos una imagen de baja calidad. Si se dan cuenta, en la imagen de alta calidad, pues vemos súper bien las 4 cámaras del corazón, mientras que en la imagen de baja calidad, pues, no sé,
Tal vez haya un médico acá que diga, uy, sí, ahí se ve clarísimo, pero yo no lo veo. Entonces el problema es cómo podemos mejorar la calidad de las imágenes de ultrasonidos sin comprometer la información anatómica que hay en ellas, ¿no? Porque eso es súper importante también, tener en cuenta la estructura global anatómica. Bueno, entonces con respecto a los trabajos que se han reportado usando y generación de imágenes, hay diferentes, no voy a entrar en profundidad a explicar cada uno de ellos. Sin embargo, todos ellos tienen en común que ninguno usa una base de datos pública, de dominio público, para poder hacer comparables nuestros resultados con los de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que como no tenemos la posibilidad de compararnos con los que se proclaman como el estado del arte, en realidad no sabemos si somos mejores o peores, y no sabemos si estamos avanzando o retrasando la investigación en el área. Por lo tanto, con UltraGAN nosotros vamos a hacer un método, bueno, hicimos un método en el que usamos una base de datos pública y además nuestros resultados pues también son públicos para poder mejorar, impulsar el estudio en el área. UltraGAN es un método para mejoría de la calidad de las imágenes y además a grandes rasgos lo que hacemos es que tomamos los detalles finos de las imágenes de alta calidad y mantenemos las estructuras anatómicas globales de las imágenes de baja calidad. Ok, entonces normalmente en los métodos que existen para hacer traducción de imágenes, la comparación que se hace es en las imágenes, en el dominio de las imágenes, es decir que se comparan la intensidad píxel a píxel y de esta forma se entrega una métrica para poder hacer el entrenamiento de estas redes neuronales. Sin embargo, como estamos hablando de imágenes de ultrasonido, tiene mucho más sentido pensar en hacer una consistencia entre las frecuencias que usar la intensidad. Entonces, quiero mostrarles qué es lo que acabo de decir. Acá tenemos una imagen original de baja calidad. Acá tenemos la imagen de bajas frecuencias que sacamos de la imagen original. Entonces, si se dan cuenta, podemos ver las estructuras generales de la imagen original. Y esta de acá es la imagen de altas frecuencias que sacamos de la imagen original también. Y si se acercan un poquito a la pantalla van a ver que se ven algunos detalles. Justamente esta es la información que nosotros usamos para realizar nuestro entrenamiento. Por un lado fue eso, por otro lado, entonces lo que hicimos fue incluir la información anatómica en uno de nuestros módulos de la red neuronal que usamos. Todo esto pues para poder impulsar y digamos que mejorar la consistencia de cada una de las estructuras que teníamos. Entonces, otra vez tenemos la imagen original, tenemos el mapa de segmentación que corresponde a esta imagen original y lo que hicimos fue usar esta información concatenada durante el entrenamiento. Hago la aclaración de que fue usada durante el entrenamiento porque en el momento en el que estamos evaluando o estamos haciendo inferencia, es decir, en el momento en el que estamos poniendo a prueba nuestro método, no es necesario usar el mapa de segmentación. Nuestro marco experimental entonces fue el siguiente. Usamos la base de datos Camus, que es una base de datos bastante reconocida en este estudio. Tiene imágenes de 2D, de ecocardiografías, tiene 3 calidades y también tienen la segmentación de las estructuras del corazón, la parte izquierda del corazón, que es la que nos interesa. Más o menos hay 450 pacientes y tenemos vistas de 2 y 4 cámaras de fin de sístole y fin de diástole. Además, también esta base de datos contaba con pacientes que tenían riesgo patológico. Y pues es de libre uso, como ya lo había dicho antes. Bueno, con respecto a la mejoría de la calidad, lo que nosotros hicimos fue dividir la base de datos, como teníamos 3 calidades, la dividimos en 2 calidades. Entonces, todas las calidades que eran de media, la bajamos a baja calidad, entonces terminamos con una base de datos de baja calidad y una de alta calidad. Además de eso, pues usamos el 80% de las imágenes para entrenamiento, el 20% para validación, utilizamos diferentes
marcos experimentales rigurosos para que nuestros resultados fueran realmente robustos. Además de eso, también añadimos estudios de ablación para demostrar cuál era la importancia de cada uno de los módulos que nosotros añadimos a nuestro método. Para el estudio de ablación, incluimos la línea de base, el método línea de base. Incluimos un ejemplo sin consistencia anatómica, luego un ejemplo sin consistencia en las frecuencias. Entonces, yo sé que esto suena complejo, pero ya les voy a mostrar en imágenes qué fue todo lo que probamos. Entonces, aquí en la primera fila mostramos las imágenes de baja calidad y cada columna es un ejemplo diferente. En la segunda fila estamos mostrando las imágenes de alta calidad mejoradas con nuestro método. Entonces, pueden darse cuenta que es mucho más fácil reconocer las estructuras cuando las imágenes ya han sido mejoradas con UltraGAN, ¿cierto? Podemos ver que se mantienen mucho más las estructuras a nivel global y también hay detalles que en las imágenes de la primera fila pues no se ven bien. Estas son las ablaciones de las que les hablaba. Entonces, cada columna representa un experimento diferente. Voy a ir contándoles. La primera columna representa la imagen de baja calidad. Esta fue con la que empezamos. Y la columna segunda, la siguiente, es el resultado de nuestro método final. Entonces, fíjense que en comparación con la primera columna, pues estamos mejorando un montón con respecto a la información que tenemos para poder hacer algún tipo de estudio, ¿no? Fíjense, esta última columna, acá no tenemos ninguna consistencia en el dominio de las frecuencias. Y si se dan cuenta, empiezan a haber ciertos artefactos que en la imagen original y ni en la segunda imagen tenemos. Acá también demostramos entonces como si solamente mantenemos el estudio en frecuencias y quitamos el estudio anatómico, pues tenemos un montón de información ahí de las frecuencias, pero no hay consistencia espacial. Y acá esta última no tiene ni uno de los módulos que nosotros añadimos, ni el otro. No tiene ninguno de los dos. Entonces esta es la línea de base con la que teníamos comparación directa. Entonces, nosotros, para poder evaluar la calidad de las imágenes que nosotros estábamos generando, lo que hicimos fue hacer una tarea además de la mejoría de la calidad, que fue segmentación. Entonces, escogimos la segmentación de la información que teníamos, que eran 3 regiones diferentes del lado izquierdo del corazón, y con esto entonces no teníamos que hacer análisis de usuarios. ¿Por qué? Porque para poder hacer análisis de usuarios, es decir, para poder determinar si la calidad de nuestras imágenes era buena o no, pues necesitamos la ayuda de algún radiólogo que nos ayudara a ver las imágenes o de algún especialista que pudiera proveer anotaciones para poder hacer el análisis que requiere este tipo de problemas. Por lo tanto, entonces, la segmentación fue clave en este marco experimental. Usamos las máscaras de segmentación que teníamos originales de la base de datos y nosotros entonces lo que hicimos fue entrenar un mismo método usando nuestras imágenes, que es el aumentado, y el mismo método usando la información original de la base de datos tal cual estaba. Pero es el mismo método. Y acá están los resultados. Entonces, de nuevo, cada columna representa un entrenamiento diferente. La primera columna es las etiquetas originales, es decir, a esto es a lo que queremos llegar. La columna de la mitad es el resultado que obtuvimos únicamente entrenando con las imágenes originales, y la siguiente columna es el resultado que obtuvimos entrenando con las imágenes mejoradas. Entonces, fíjense que cuando no usábamos nuestras imágenes mejoradas, pues habían un montón de artefactos y así, no añadimos más ejemplos en esta diapositiva, pero hay un montón más de ejemplos que demostraban justamente que al añadir nuestras imágenes, pues mejoraba la segmentación de las imágenes en general. Entonces,
Añadimos también otro estudio porque queríamos ver si en realidad nuestra red estaba haciendo, o nuestro método estaba haciendo lo que queríamos que hiciera, que era mantener la información intacta de las estructuras, por ejemplo, en pacientes que tenían algún riesgo patológico. Entonces, usamos información que teníamos en la base de datos de los pacientes con riesgo patológico. En este caso, ese riesgo consistía en una fracción de eyección menor al 45%, y lo que obtuvimos fue que cuando hacíamos este método de segmentación en los pacientes que tenían riesgo patológico, obteníamos 89.5%. Y en comparación con los sujetos que no tenían ningún riesgo, el resultado de la segmentación daba 89.7%. Por lo tanto, con esto demostramos que mantenemos las estructuras globales y que no nos estamos inventando por ahí, digamos que partes de la estructura general del corazón, y nuestro método al final termina siendo confiable. Acá hay algunos ejemplos de cómo se veían las estructuras en pacientes que tenían riesgo patológico. Entonces, para concluir ya, esto fue a lo que llegamos. Logramos hacer UltraGAN, que es un método que mejora las imágenes de baja calidad de ultrasonido sin comprometer las estructuras anatómicas. Lo segundo que logramos fue entonces mejorar la interpretabilidad en la práctica clínica. Validamos también nuestro método usando segmentación para ver si había consistencia anatómica, y esperamos que UltraGAN sea usado en otros problemas de imágenes de ultrasonido y poder impulsar el estudio en esta área. Entonces, como les conté, esta fue la primera parte que desarrollamos con respecto a todo el proyecto Delfos. Ya seguiremos analizando las cardiopatías. Al final, nuestras contribuciones van a ser el desarrollo de un programa nacional para estudio de cardiopatías congénitas con el seguimiento de los pacientes, y datos libres para que cualquier persona pueda seguir estudiando este problema y que pueda avanzar el área en las cardiopatías congénitas también. Acá otra vez dejo los datos de los investigadores principales de este proyecto y la página web. Perdón, es que hace poquito no he terminado todavía, ya voy a terminar. Voy con el último proyecto, es que hace poquito me dio gripa y se me seca mucho la garganta. Este último proyecto es uno de los que más nos emociona, uno de los que más nos alegra el corazón. Smart Pooling, creo que lo han escuchado, ojalá. Smart Pooling es una herramienta de inteligencia artificial para mejorar la cantidad de pruebas de COVID-19 que se hacen. En este proyecto también hay un montón de gente involucrada. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos las fotos de todo el mundo. Entonces, el equipo se divide en dos grandes, digamos, subequipos. Por un lado tenemos los investigadores expertos en inteligencia artificial, que son investigadores de Sinfonía, del Biomedical Computer Vision Group y de la Universidad de EPFL. Por otro lado, entonces tenemos a los expertos en epidemiología, y aquí tenemos colaboración con diferentes instituciones. Bueno, COVIDA no es una institución, pero es un proyecto de vigilancia activa que se realiza en la ciudad de Bogotá y que hace un montón de pruebas al día, tratando de hacerle seguimiento a las personas que son más vulnerables a ser contagiadas por el COVID-19. Además, tenemos colaboración con Swiss TPH, que es el Instituto de Salud Pública y Tropical de Suiza. Tenemos alianza también con el London School of Hygiene and Tropical Medicine, que es uno de los laboratorios que trabaja en un país africano. Tenemos colaboración con Microsoft AI for Health, y obviamente esta colaboración está dirigida y está liderada por la Vicerrectoría de Investigación y Creación, cuya directora es la doctora Silvia Restrepo.
Entonces, el equipo de expertos en inteligencia artificial está liderado por el profesor Pablo Arbeláez y este otro equipo de epidemiólogos está liderado por la doctora Silvia Restrepo. Bueno, con respecto al problema, pues no es necesario motivarlo mucho, ya todos conocemos que el COVID-19 nos cambió la vida. En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID como una pandemia. Esta cifra la actualicé hoy y hay 63 millones de casos confirmados y 1.5 más o menos millones de muertes. ¿Qué pasa con el COVID? Que todavía no hay vacuna, ¿cierto? Por eso todavía estamos encerrados en nuestras casas. Pero no hay vacuna, pero sí se le puede dar una vigilancia, sí se le puede dar una solución que es propia para poder brindar tanto políticas de salud pública como decisiones estatales, como incluso hasta para nosotros en casa es útil que en la actualidad haya pruebas masivas del COVID-19. Pero ¿qué pasa? Que hacer pruebas masivas del COVID-19 es muy costoso. Y supongamos que, bueno, Colombia pues es un país del tercer mundo, todos lo sabemos, no tenemos tanta plata como otros países, pero supongamos que de alguna forma tenemos los recursos para hacer estas pruebas. Igual necesitaríamos un montón de capacidad en los laboratorios y de personal entrenado para poder realizar este tipo de pruebas, digamos que a tan gran escala. Entonces, el problema que queremos solucionar es cómo podemos hacer que las pruebas para COVID-19 sean asequibles para cualquier persona, y cualquier persona es cualquier persona. Lo que nosotros empezamos a analizar fue cómo se están haciendo las pruebas hoy en día. Entonces quiero hacer un ejemplo rápido de cómo se están haciendo las pruebas para que vean cómo es que Smart Pooling trae solución a este problema. Supongamos que tenemos una población de 100 personas y el COVID pues está en una baja prevalencia, por lo tanto hay solamente una persona contagiada, que es la personita roja que ven ahí. En la actualidad, entonces, lo que hacen en los laboratorios es que cogen las muestras de cada una de esas 100 personas, las meten en sus respectivos tarritos y hacen la prueba individual, ¿cierto? Al final, entonces, tienen 100 pruebas para 100 personas, es decir, la eficiencia es del 100%, porque usaron 100 pruebas para 100 personas. Listo. Y pues, como la prevalencia es súper bajita, solamente vamos a tener un positivo. ¿Qué pasa? En diferentes países tuvieron el cabezazo de decir, no, pues hagamos pruebas en grupos. Y si hacemos pruebas en grupos, entonces vamos a ahorrarnos un montón de material. ¿Cómo se hacen estas pruebas en grupos? Ahora, supongamos que teníamos los 100 mismos habitantes que les mostré ahorita, pero vamos a organizarlos en grupitos de 10. Es decir, vamos a juntar todas sus muestras para hacer un tarrito por cada una de esas 10 personas. Hacemos la prueba en grupo, al final entonces de estas 10 pruebas que hicimos, una nos va a salir positiva, ¿cierto? Porque ahí había un positivo en ese grupo, por lo tanto abrimos ese grupo y hacemos pruebas individuales para cada una de las muestras que representan una persona. Y listo, entonces en este caso obtenemos eficiencia del 500% porque para evaluar a 100 personas usamos nomás 20 kits, ¿cierto? Cada tarrito en realidad es un kit. Entonces usamos 20 kits. ¿Qué pasa? Que el COVID-19 en realidad no tiene una prevalencia tan bajita como la que les acabo de mostrar. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos este tipo de pruebas en la prevalencia que tenemos ahorita de COVID, esto es lo que va a pasar. Lo mismo, dividimos los grupos, cada uno con 10 personas, hacemos las pruebas en grupo. Al final todos nos van a dar positivos, por lo tanto tenemos que abrir cada una de esas muestras y hacer pruebas individuales. Es decir, gastamos más recursos de los que inicialmente hubiéramos gastado si hubiéramos hecho pruebas individuales. ¿Por qué? Porque para evaluar a 100 personas utilizamos 110 kits, es decir, la eficiencia fue del 91%. Acá estamos perdiendo recursos, en este caso. Smart Pooling justamente llega para que no
tengamos que perder recursos y que las pruebas en grupo tengan éxito. Lo que Smart Pooling hace es lo siguiente. Reorganiza a las personas que son más propensas a ser positivas en los primeros grupos y los grupos de más abajo entonces van a quedar con las personas que tienen más probabilidad a ser negativas. Entonces lo primero que hacemos es ordenar las personas. Luego hacemos una prueba en grupos, pero como ya sabíamos que habían personas que iban a ser positivas, estas personas las hacemos las pruebas individuales a cada una de estas personas. De esta forma, nuestra eficiencia es del 33%, porque para evaluar a 100 personas usamos 30 kits. Rápidamente, lo que se ve en el laboratorio, digamos que el estudio que hacemos desde el principio hasta el final es el siguiente. Primero, pues recolectamos las muestras de cada uno de los pacientes y asimismo una historia clínica o datos clínicos que nos ayuden a nosotros a tener información del paciente. Por ejemplo, factores de riesgo, información sociodemográfica, síntomas, contacto con algunas otras personas que han tenido COVID. Toda esta información la juntamos y la usamos en nuestro método de inteligencia artificial. Justamente entonces preprocesamos esta información y realizamos un ordenamiento inteligente para organizar a los pacientes que van a ser más propensos a ser positivos y dejar en grupo a los pacientes que son negativos. Lo siguiente que hacemos es darle esta información a los laboratorios de tal forma que ellos sepan cómo organizar las muestras y asimismo puedan realizar las pruebas en la PCR. Al final recibimos los resultados que cada laboratorio obtuvo y vamos haciendo un entrenamiento constante de nuestros métodos usando esos nuevos datos. Entonces eso es lo chévere de Smart Pooling, que no se queda con los primeros datos que tenía, sino que cada día vamos teniendo nuevos datos para reentrenar nuestros métodos y hacerlos cada vez mejor. Acá hay una gráfica de resultados y va a explicarles cómo se interpreta. No queremos estar nunca en la región, rosada, porque ahí es donde no hay ninguna mejoría de nuestro método. De ahí para arriba, lo que obtengamos es ganancia y voy a mostrarles cómo se ven los diferentes métodos de los que ya hablé. Así se ve la curva de eficiencia del método inicial, que es two-stage pooling, en el que simplemente organizábamos a la gente y en grupos y hacíamos las pruebas. Entonces, fíjense que cuando la prevalencia es de 20, más o menos, pues vamos a tener pérdidas de recursos y asimismo, como la prevalencia va aumentando, pues van a seguir habiendo pérdidas. Esta curva de acá es la curva de Smart Pooling, en donde nosotros demostramos eficiencia en todas las prevalencias, incluso cuando la prevalencia es el 50%. Entonces, para contextualizar eso, ya con este ejemplo acabo, quiero que veamos cómo se vería reflejado el uso de Smart Pooling en la práctica, de los laboratorios. Entonces, fíjense, si tuviéramos una prevalencia de 5% y supongamos que solo tenemos 25,000 kits para poder hacer pruebas, usando las pruebas individuales vamos a evaluar a 25,000 pacientes, ¿cierto? Usando las pruebas de 2 pasos vamos a evaluar 50,000 pacientes obteniendo una eficiencia del 200%. Usando Smart Pooling vamos a poder evaluar 76,500 pacientes con una eficiencia del 300%. ¿Qué pasa? Que el COVID no tiene una prevalencia tan bajita. Por lo tanto, hagamos otro ejemplo con una prevalencia más alta. Si tuviéramos una prevalencia del 20%, igual, los 25,000 kits originales, usando las pruebas individuales, pues vamos a evaluar a 25,000 pacientes. Usando las pruebas de dos pasos, vamos a poder evaluar no más 250 pacientes más, obteniendo una eficiencia del
101%. Y si usamos Smart Pooling, vamos a poder evaluar a 38.750 pacientes con una eficiencia de 155%. Y si se dan cuenta a prevalencias más altas, Smart Pooling igual va a seguir funcionando. Por lo tanto, el impacto de Smart Pooling es grande porque no reemplaza las pruebas moleculares, sino que además de usarlas como parte de la estrategia que nosotros proponemos, lo que vamos a hacer es mejorarlas. Es fácil de implementar en los laboratorios, no es necesario comprar un equipo nuevo o hacer muchos cambios dentro del proceso que se lleva a cabo en los laboratorios comúnmente. Es robusto a diferentes tipos de datos y de poblaciones. Además, provee un análisis detallado complementario a la prueba molecular que se realiza. Es un servicio sin cargo y es para cualquier persona en el mundo que diga yo quiero hacer Smart Pooling, simplemente nos escribe un correo y nos ponemos en contacto y podemos desarrollar esta iniciativa. Y además no se limita únicamente al COVID-19, sino que Smart Pooling puede ser usada en cualquier contexto en el que se use una prueba de PCR para realizar el diagnóstico. Por lo tanto, para reducir la tasa de mortalidad de el COVID-19, de esta pandemia, es necesario poder tener información de cómo está evolucionando la pandemia y por lo tanto Smart Pooling llega como esa solución, hacer un testeo masivo y eficiente sin necesidad de comprar recursos adicionales. En la actualidad estamos implementando Smart Pooling a nivel nacional. Ya tenemos una alianza con la Secretaría de Salud para poder desarrollar este proyecto y también hicimos pruebas piloto en Gambia, un país de África, y también, por eso les digo, Smart Pooling puede ser implementado en cualquier lugar del mundo. Al final, entonces, vamos a demostrar cómo podemos usar la inteligencia artificial para el bien de la humanidad. Smart Pooling en este momento está en proceso de sumisión a PLOS ONE, que es una revista bastante reconocida en el área médica. Y acá dejo la información del proyecto. Y ahora sí terminé. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por estar acá, por haberme escuchado por toda esta hora. Acá dejo mi correo, mi información. También dejo la página de Sinfonía y el correo de Sinfonía por si acaso alguien está interesado en escribirnos y preguntarnos y contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. En este momento los invito a utilizar la sección de preguntas y respuestas. Yo sé que los profes se tienen que ir a reunión, entonces antes de leer cualquier pregunta les dejo el tiempo a ustedes si quieren decirle algo a Ángela. No pude levantar la mano, pero entonces me atreví a abrir el micrófono. Yo quería felicitarte, Ángela, por este trabajo. O sea, la presentación que hiciste nos dejó clarísimo no solamente lo que han hecho, sino el potencial que tienen con esta herramienta, la inteligencia artificial en aplicaciones diversas. Creo que nos diste un recorrido por lo que han hecho fantástico. Yo no podía creer todo lo que se ha logrado desde el grupo, de verdad. Entonces, felicitaciones a ti y a Pablo y el departamento se siente súper orgulloso de contar con estudiantes como tú. Y ojalá podamos estar ahí presentes con todos los éxitos que se ven venir. Como decía Ana, pues nosotros nos tenemos que retirar, entonces pues yo te quería felicitar. A mí pues personalmente obviamente me toca muchísimo el tema del Smart Pooling, que fue lo último que hiciste, por lo que nosotros hemos también tratado de trabajar en COVID y celebramos tremendamente ese aporte tan gigante que ustedes hicieron. Yo pues así solamente como curiosidad quería preguntarte como el futuro de la prueba de cara, digamos, a lo que viene. Yo, digamos, a través del distrito, soy consciente de que en este momento, digamos, no se hacen tantas pruebas como la capacidad instalada. Entonces, ¿tú qué opinas?
¿Tú qué opinas, digamos, como de esa dirección extraña hacia el no testeo, cuando al principio, digamos, pues era una de las cosas más importantes poder tener una capacidad mayor? Bueno, pues este es un tema sensible para mí porque, porque estamos de acuerdo, la capacidad en este momento de testeo en Colombia no es tan bajita como la cantidad de pruebas que se están haciendo a final de cuentas. Y me, me pongo a pensar en esto y digo, es que ni siquiera nosotros estamos haciendo más pruebas de las que se están haciendo, yo que sé, en España, en Italia, y esos países están yéndose otra vez a cuarentena. O sea, ¿qué nos está pasando? La verdad, eh, eh, es un tema que me toca bastante, pero viendo la situación tan difícil como está, digo, bueno, por lo menos Smart Pooling no va a cumplir con nuestras expectativas, que al principio era como, bueno, si están haciendo, yo qué sé, 100.000 tests diarios, vamos a mínimo poderlos duplicar. Sí. Pero, vale, se están haciendo 45.000 tests diarios, pues bueno, por lo menos vamos a ser capaces de poner nuestro granito de arena, no vamos a cumplir con hacer un testeo para muchísimas personas, pero sí estamos trabajando fuertemente justamente para que el test, por lo menos los que se llevan y los que llegan al laboratorio, que son poquitos, sí puedan mejorarse y puedan tener una mayor capacidad usando Smart Pooling. Entonces, es cierto, tienes toda la razón, pero se están haciendo tests y por lo tanto Smart Pooling puede ser implementado y por lo tanto podemos ayudar. Así sea una vida que salvemos, pues ya estamos Sí, felices. claro, claro. Gracias, Ángela. No, a ustedes. David, creo que querías decir algo. Sí, primero disculparme por la interrupción No hay y no problema. es nada tan bueno como se imaginan. Segundo, eh, Angelita, felicitaciones por el trabajo y por estas aplicaciones. Mi curiosidad radica un poco en las personas tienen la noción de que esto de la inteligencia artificial es complejo, es difícil, y me pregunto si vamos a poder en algún momento ocultar toda la complejidad detrás de algún telón y que la gente se pueda beneficiar de la inteligencia artificial sin tener que lidiar con la complejidad. Si vamos un poco en esa dirección ya o es prematuro todavía. Sí, entiendo bien. Entonces tu pregunta está dirigida sobre todo a el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas, ¿cierto? Sí, si Mm, ellos necesitan ser sofisticados o tener cosas complejas para poder beneficiarse yo creo que de la inteligencia artificial. para que haya un beneficio de la inteligencia artificial, en realidad no tenemos que hacer nada. O sea, en el celular ya tenemos inteligencia artificial, en el computador, en las páginas web a las que accedemos, en cualquier lado. En este momento se están implementando métodos de inteligencia artificial y están siendo efectivos y están siendo eficientes. Lo vemos en las promociones que nos salen, ¿no? O sea, uno dice pizza y les aseguro que en 20 minutos hay propagandas en mi celular donde salen un montón de pizzas. Entonces, la inteligencia artificial en este momento ya está afectando a casi que todo el mundo y todos nos estamos viendo beneficiados lo pongo así entre comillas porque hay quienes dirán que no, que la privacidad, que otros dicen no, sí, re bien que me salgan ese tipo de promociones, pero fíjate que no es necesario en realidad saber que la inteligencia artificial en este momento ya nos está afectando y estamos siendo expuestos a ella casi que sin saberlo. Con respecto, digamos, ya a un ambiente mucho más académico y pensando un poco más como en alguien que quisiera empezar a trabajar en esto, yo sí creo que es necesario estudiar, yo sí creo que es necesario no pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con grupos que cogen métodos de la internet, corren sus datos en esos métodos, ese método les entrega un resultado y dicen, listo, ya, con esto podemos
salvar personas, con esto podemos diagnosticar, con esto podemos hacer un montón de cosas que en realidad ni siquiera saben qué es lo que están haciendo esos métodos que se encuentran por ahí en internet. Entonces, yo sí soy partidaria de que si uno quisiera meterse en inteligencia artificial y hacer parte de todos esta gran variedad de herramientas que tenemos, es necesario estudiar, es necesario saber qué es lo que está haciendo nuestro método, es necesario meterse uno en el área y conocer bien para poder hacer que la inteligencia artificial sea algo benéfico y no lo contrario. Súper. Mil gracias. No, a ti, David. Gracias, Janita. Janita dice que felicitaciones. Sí, Gracias, Janita. igual que yo, pero los dejamos con el resto de la audiencia y ojalá con preguntas para Angelita. Vale, David, gracias. Bueno, entonces nos quedamos las dos. Ya nos fueron los profes a reunión. Pero bueno, como les decía, tenemos abierto nuestro panel de preguntas y respuestas para que escriban por ahí sus preguntas. Entonces te voy a leer la pregunta de Francisco Moya. La baja calidad en imágenes médicas es un problema que se ve en diferentes áreas. Los avances de UltraGAN en ultrasonidos son traducibles a otras áreas de imágenes médicas. ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder aplicar UltraGAN en otras áreas? Espérate, quiero volver a leer la pregunta. Listo. Entonces, UltraGAN puede ser usado en otro tipo de imágenes médicas, sí, en cualquier tipo de imágenes médicas, siempre y cuando, no mentira, no hay condiciones. UltraGAN puede ser usado en cualquier tipo de imágenes médicas. Digamos que la única limitación que hay ahí es que tengamos un marco experimental en el que podamos hacer UltraGAN útil. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero que las imágenes que están saliendo de la resonancia magnética tengan una mejor calidad, entonces necesito un marco experimental en el que UltraGAN pueda ser entrenado y evaluado, ¿sí? Es decir, necesito imágenes que tengan baja calidad de MRI, de resonancia, y imágenes que tengan alta calidad de resonancia, y asimismo, pues, voy a poder hacer el entrenamiento de UltraGAN. Entonces, no está limitado, solo necesitamos un marco experimental en el que podamos hacer el desarrollo bien de este tipo de herramientas. ¿Y cuáles serían los primeros pasos para poder aplicar UltraGAN en otras áreas? Otras áreas como, ¿cuáles? Otras áreas médicas. Pues bueno, lo que te digo, estamos limitados a las imágenes médicas, al marco experimental en el que nos movamos. Y a otras áreas, pues otras áreas me imagino yo con imágenes naturales, no hay ninguna limitación. UltraGAN puede ser utilizado en otras tareas, por así decirlo. Obviamente deberían cumplirse ciertos lineamientos, como por ejemplo, que las imágenes tengan información de frecuencias que podamos usar, o que las imágenes, la base de datos tenga segmentación para que nosotros también la podamos usar. Sin embargo, en la actualidad existen otros métodos generativos que no son UltraGAN, sino de los que nosotros basamos UltraGAN, que pueden también ser usados en otro tipo de marco y no tiene estas limitaciones, pues porque nosotros diseñamos UltraGAN para imágenes de ultrasonido. Espero haber respondido la pregunta. Listo. Tenemos ahora una pregunta de Natalia. Ella dice, muy interesantes todos los proyectos, gracias por la charla. Quería preguntar del proyecto Smart Pooling, aunque no sé si mi pregunta sea muy médica. ¿Hicieron estudios comparando los resultados del Smart Pooling con los que daría si se hace individualmente la prueba? Hay pacientes que tienen una carga viral muy baja y que de pronto al diluir la muestra con las de otros 9 pacientes quede no detectable. Además, quisiera saber si este proceso de manipulación de muestras podría deteriorar y dañar el ARN. Bueno, por el lado de la manipulación de muestras, no debería deteriorar ni dañar el ARN.
¿Por qué? Pues porque la manipulación de las muestras la hace gente experta que conoce cómo debería hacerse y cuáles son los procedimientos que deben realizarse para poder hacer el estudio en la PCR. Entonces, por ese lado no hay riesgo. Con respecto a la otra pregunta que hacías, lo que ocurre es lo siguiente. Entonces, como bien dices, hay pacientes que tienen una carga viral muy bajita, ¿cierto? Por lo tanto, si yo mezclo las muestras de esos 10 pacientes con ese justo que tiene la carga viral súper bajita, lo que hacemos en el laboratorio, bueno, pues yo digo hacemos, pero en realidad lo que hacen los expertos del laboratorio en el laboratorio es que incrementaron el número de ciclos para justamente para no perder sensibilidad de la prueba. Entonces, mi respuesta está siendo también un poquito técnica y básicamente controlando las temperaturas y aumentando la cantidad de ciclos fue que ellos lograron no perder sensibilidad al hacer las pruebas en grupo. Entonces, no hay ningún riesgo justamente porque los expertos hicieron pruebas y desarrollaron todo el marco experimental para poder usar Smart Pooling. Básicamente, esos son los dos únicos cambios que se tienen que realizar en el laboratorio para poder hacer Smart Pooling. No hay ningún otro cambio. Bueno, tienes acá otra pregunta. Nos dicen, hola Ángela, muy interesante la charla, gracias. Me resulta curiosa la combinación de inteligencia artificial con diversos campos y la transversalidad. ¿Puedes contarnos de esa interdisciplinariedad que implica Sinfonía y el recorrido que hacen en Uniandes, en ingeniería biomédica específicamente, en torno a estas aplicaciones, sea con la medicina u otros campos, que en Bogotá y en Colombia pueda tener impacto benéfico según tu perspectiva? Bueno, esta pregunta está bien interesante porque no solo yo, sino creo que mis compañeros estamos todos de acuerdo, o sea, mis compañeros me refiero a el grupo de Biomedical Computer Vision, específicamente porque son con ellos con los que trabajo todo el tiempo. Estamos de acuerdo con que la interdisciplinaridad es súper importante para que un proyecto sea exitoso. ¿A qué me refiero? No únicamente interdisciplinaridad entre los campos de aplicaciones que tenemos dentro del grupo, es decir, yo por ejemplo sé de imágenes generativas, voy a hablar con el estudiante o el investigador que conoce de modelos robustos o el estudiante que conoce de aprendizaje no supervisado y entonces logramos colaboraciones dentro del grupo. Eso por un lado es súper importante, pero también nos hemos dado cuenta que es necesario tener colaboración con gente de afuera y con gente de afuera de cualquier lugar. Todo depende del proyecto, ¿sí? Todo depende de a dónde quieras llegar tú. Por ejemplo, en el proyecto de cáncer de pulmón, pues nosotros sabemos correr métodos de inteligencia artificial aplicados a imágenes médicas. Pero si nos preguntas cuáles son los nódulos en una tomografía, pues ni idea. O sea, yo me he sentado a ver tomografías y digo, esto parece nódulo, pero ni idea si es nódulo o no. Entonces, eso por un lado. Los médicos obviamente son súper claves en este tipo de proyectos que les acabo de mostrar, pero asimismo, por ejemplo, como les mostraba en Smart Pooling, pues necesitamos expertos en el área epidemiológica, porque lo mismo, nosotros sabemos correr métodos de inteligencia artificial, somos expertos en eso, en usar los datos, en manejarlos, hacer procesamiento, pero al momento de ir al laboratorio y correr pruebas en la PCR, pues ni idea. Por lo tanto, necesitamos expertos también pues para que este proyecto tenga sentido y para que eh, haya un impacto en realidad. Entonces, creo yo que Sinfonía no está limitado a únicamente la facultad de ingeniería, únicamente nosotros de ingeniería biomédica, sino que por el contrario, el director, el profesor Pablo Arbeláez, ha hecho la invitación a cualquier otra facultad y a cualquier otra persona miembro de la universidad, hasta ahora, a que se una a Sinfonía. Es decir, que cualquier tipo de conocimiento para nosotros es valioso, para nosotros es útil y
eventualmente Sinfonía entonces va a empezar a impermear no solamente el campo académico, sino que también otros tipos de áreas en Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica y esperemos que en el mundo entero. Entonces, ese es nuestro sueño al final de cuentas. Creo que sí respondí bien la pregunta. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta antes de que cerremos el seminario? Bueno, me parece que no. Entonces, Ángela, pues nuevamente te quiero agradecer en nombre del departamento por tomarte el tiempo para cumplir esta cita. Es súper interesante todos los proyectos que estamos trabajando y de verdad, como decía Juan Manuel Cordobés, es un orgullo saber que contamos con estos investigadores en el Departamento de Ingeniería Biomédica y la verdad, cerramos con broche de oro nuestros seminarios del 2020. Entonces, a nuestra audiencia les agradecemos por cumplir esta cita. Hoy damos por terminados los seminarios. El otro año los vamos a retomar. Entonces, pues muchas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos, gracias por estar acá y que les vaya muy bien. Chao. Chao.